Dale, nada. Ya, entonces voy a hacer la pregunta 2 del control 2, el de las piscinas. Entonces nos dicen, eh, voy a poner control 2. Ya, entonces nos dicen, usted ha iniciado un emprendimiento de construcción de piscinas y le presentan el siguiente proyecto, que debe construir dos piscinas circulares, una temperada y una ambiente, de manera que ambas quepan dentro de un sector cuadrado del lado 2A. Entonces, tenemos un terreno cuadrado de 2A. Tenemos que construir dos piscinas circulares, como se muestra en las figuras. Y además el centro de las piscinas deben coincidir con la diagonal del cuadrado. ¿Cuánto debería ser el radio de cada una de manera de maximizar el área formada por la suma de las piscinas? Entonces, tenemos una piscina, esta morada, y esta naranja, que coinciden, voy a hacer los centros también morados, y naranja. Entonces, la diagonal de esto, bueno, después hago los centros, coinciden. O sea, ahí están, los dos centros coinciden con la diagonal. Y este radio el del círculo de arriba va a ser R2 y el del de abajo va a ser R1. Ya, entonces, nosotros nos fijamos en lo siguiente. Lo voy a escribir con verde. Este radio, desde el centro hasta el borde, mide R2. Entonces, yo puedo proyectar también para acá y tener, esto también va a medir R2, ¿cierto? Entonces, esta diagonal, o sea, no hasta el círculo, porque hasta acá mide R2, pero hasta el borde del cuadrado va a medir el lado, o sea, R2, por raíz de 2, porque es la diagonal de un cuadrado. Entonces, voy a escribir aquí la diagonal. Diagonal. La diagonal va a ser R2 por raíz de 2, entonces, R2 por raíz de 2, más, bueno, usamos la misma lógica, pero ahora en el círculo de abajo, R1 por raíz de 2, más el espacio que nos queda entre medio. Y el espacio que nos queda entre medio es R1, y después de aquí, justo como se están tocando, hasta ahí, R2. Entonces va a ser R1 más R2. R1 más R2. Ya, entonces esto es la diagonal en base a los radios. Pero ¿cuánto es la diagonal de un cuadrado? El lado multiplicado por raíz de 2. ¿Y el lado del cuadrado cuánto es? 2A. Entonces la diagonal va a ser 2A por raíz de 2. 2A por raíz de 2. Ya, entonces con eso tenemos escrito la diagonal en función de los radios y en función del lado del cuadrado. Por otro lado, nosotros queremos calcular el área. Entonces el área va a depender de R1 y de R2, y va a ser el área de R1, o sea, el área de la piscina 1 más el área de la piscina 2. Entonces va a ser pi R1 cuadrado para el círculo de acá, este naranjo, más pi R2 cuadrado para el círculo morado. Con eso tengo el área total. Más pi R2 cuadrado. Entonces, ahora, nosotros esto es lo que queremos maximizar, el área. Entonces, reescribimos tanto el R1 o el R2 en función de lo que tenemos arriba. Entonces, voy a ir para acá y despejemos R2 para tener todo en función de R1. Entonces,
voy a querer dejar solito el R2. Entonces, todo lo que no tenga R2 lo paso para el otro lado. Aquí puedo factorizar por raíz de 2. Entonces, tengo que raíz de 2 por R1 más R2 más, lo voy a poner en paréntesis solo para después poder factorizar, pero no es necesario. R1 más R2 es igual a 2a raíz de 2. Factorizo por R1 y R2, entonces me queda R1 más R2 por raíz de 2 más 1 es igual a 2a raíz de 2. Paso el raíz de 2 más 1 dividiendo y el R1 restando. Entonces me queda que R2 va a ser igual a 2a raíz de 2 partido en raíz de 2 más 1 menos R1. Menos R1. Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta? Yo tengo una duda. Dime. Es que cuando sacaste la diagonal, ¿Ya? de que no era la diagonal completa o nada que ver, porque como la diagonal del círculo no llega a tocar el vértice del cuadrado. Por eso, sí, por eso, como no llega a tocar el vértice, no uso el radio, sino que uso la diagonal de este cuadradito chico que se me forma. Ah, ya te caché. Ya. Si, si la diagonal es 2R1, o sea, la diagonal de los círculos nomás es desde aquí hasta acá R1, después para acá otro R1. Entonces tengo 2R1, que es la diagonal del es el diámetro del primer círculo, y 2R2, que es la diagonal del otro círculo. Pero como no tocan los bordes, a mí me interesa sacar la diagonal en función de los lados. Entonces, me tengo que dar cuenta de que se forma un cuadrado acá, que el lado, o sea, el lado de este cuadrado es R2, y la diagonal es R2 por, o sea, la diagonal del cuadrado es R2, que es el lado, por raíz de 2. Entonces calculo aquí el cuadrado de acá arriba, después el cuadrado de acá abajo, y como están en los centros, después sumo estos dos radios. No sé si se entendió. Sí, me quedó claro. Gracias. Perfecto, dale. Entonces, por eso acá tenemos el R2 raíz de 2, R1 raíz de 2, que son como, son estas diagonales de acá. Voy a ponerlas de otro color. Celestito. La diagonal de acá es todo aquí. Y uno que no estoy usando, este. Y esta diagonal de acá es esta de acá. Y bueno, esta voy a marcar un poquito más, solo para mantener la lógica. Y esa de ahí es esto de acá. Perfecto. Ya, pues entonces después calculamos R2 en función de R1. Entonces, este es nuestro primer resultado temporal. Cerramos en verde. Y ahora tomamos este R2, o sea, este nuevo R2, y lo reemplazamos aquí, en este R2 cuadrado que teníamos. Ah, creo que se me quedó pegado. ¿Qué están viendo? ¿Me escuchan? Sí se ve bien, escucha bien también. Ah, ya. O Sí, sea, no se te pegó, no se pegó. Es que yo lo veía en el ¿no? computador pegado. O sea, como que miré y lo veía. Ya. Ya, pues entonces vamos a reemplazar el R2 que acabamos de calcular aquí. Entonces, tenemos que el área en función de R1, porque ahora ya no hay R2, solo en función de R1, va a ser igual a pi por R1 cuadrado más pi, abre paréntesis, escribirlo con corchete. 2 a raíz de 2, abre paréntesis, 2 a raíz de 2, partido en raíz de 2 más 1, menos R1, menos R1 al cuadrado. Entonces ahora tengo todo en función de R1. Y a mí me interesa encontrar un radio.
yo todavía no sé si es que esta función minimiza o maximiza. Entonces, la derivo, le igualo a 0, y con eso voy a tener un punto que va a ser candidato a máximo o candidato a mínimo. Entonces, no me interesa resolver esto, sino que, o sea, no me interesa ahora el ordenarla, nada. Voy y la derivo. Entonces, a' de R1 va a ser igual a la derivada de R1, o sea, de esta primera parte, el 2k me queda 2pi por R1, más la derivada de esta segunda parte. El pi se va a mantener, y el 2 de todo este paréntesis cae, entonces 2pi por, y escribo todo lo de adentro. Acuérdense de que el 2a raíz de 2 partido en raíz de 2 más 1 menos R1, yo puedo decir esto es igual a u. Entonces tengo u cuadrado. Y estoy derivando esto. Entonces es 2u por u'. Entonces es como que hago el cambio de variable, pero en verdad no lo hago. Entonces escribo el 2u. Entonces ahora tengo que escribir todo lo que está dentro y después derivarlo de adentro por regla de la cadena y se multiplica. Entonces, si voy muy rápido, avísenme. O sea, si es que no se me entiende algo, etcétera, etcétera. Ya, entonces, acá y acá el exponente, entonces tengo que escribirlo adentro. 2a raíz de 2 partido en raíz de 2 más 1 menos R1 por la derivada de lo de adentro. ¿Cuánto es la derivada de lo de adentro? Todo esto no depende de R, entonces me va a dar 0, menos R1, pero la derivada de R1 es 1, entonces me queda todo esto por menos 1. Ah, ya, y ahora tampoco lo voy a ordenar, voy y lo voy a igualar a 0. Igualando a 0 voy despejo para encontrar el radio. Entonces, esto lo voy a escribir igual a 0. Bueno, factorizo por 2pi para eliminarlo. Entonces me queda, o sea, simplifico el... No, que es el otro color, no usaba antes. Este no lo usaba. 2pi, 2pi, factorizo por 2pi y se me van con el 0. Entonces, después me queda R1 más, voy a poner el tiro por el menos 1, entonces me queda menos, abre paréntesis, 2a raíz de 2, partido en raíz de 2, más 1, menos R1, igual 0. Con el menos y el menos me queda más, entonces me queda 2R1 va a ser igual a, y paso esto hacia el 0. 2a, 2a raíz de 2, partido en raíz de 2, más 1. Simplifico los dos y me queda que R1 va a ser igual a raíz de 2 partido en raíz de 2 más 1. Pero este valor de acá, yo no sé si es máximo o mínimo. ¿Es un candidato a máximo o un candidato a mínimo? Entonces, lo que hago es calcular la segunda derivada de esta función, o sea, de esta función de acá, y usamos ahí como la forma de que si es que es más es un mínimo, si es que me da negativo es un máximo. Ah, entonces, volvemos a derivar y reemplazamos ese punto. Entonces, tenemos A', igual, voy a copiarlo para no tener que estar subiendo todo el rato. Ya, entonces, quería acercarme en la prima. Entonces, A2' va a ser igual a la derivada de esta función de acá. Entonces, la derivada de R1, o sea, de esta primera parte, me va a quedar 2pi más, esto lo voy a multiplicar, lo voy a escribir esto más abajo,
A2' de R va a ser igual a R1. 2pi más, esto los voy a multiplicar y me va a quedar 2pi por 2a raíz de 2. Y bueno, esto lo voy a cambiar por el menos. Voy a borrar esa parte ahí. Entonces, me queda 2a partido en raíz de 2. Todo esto partido en raíz de 2 más 1. Menos y más 2pi R1. Como toda esta parte de acá no depende de R1, se me hace 0 cuando la derivo. Y bueno, y esto de aquí me queda, me queda 2pi de nuevo. Entonces, me queda que la segunda derivada de R1 es 4pi. Entonces, independiente del valor de la derivada, esto va a seguir siendo positivo. Por lo tanto, es un mínimo. Porque como al final me doy cuenta de que si es que yo veo la función, es una función cuadrática, con pendiente positiva, por lo tanto siempre va a ser un mínimo. Entonces, el R1 igual, no me acuerdo cuánto era el valor. Entonces, el a raíz de 2 dividido en raíz de 2 más 1, o sea, el valor que encontramos de R1, esto es un mínimo. No sé si se acuerdan lo que les dije cuando nosotros teníamos que maximizar y la función nos daba un mínimo, significa de que estaba en los bordes. O sea, como tenemos una parábola así, significa que el máximo está aquí o aquí. Porque este punto de acá es un mínimo. Entonces, el máximo está en los bordes. Ya. Y, entonces, como nosotros sabemos de que el máximo está en los bordes, bueno, dado que es un mínimo, el máximo se encuentra en los bordes. Entonces, me voy a ir al principio, al dibujo. Entonces, ¿cuál es el máximo valor que puede tomar R1? El mínimo valor que puede tomar es 0. Ser un punto. Teóricamente. Pero no tiene sentido porque eventualmente puedo tener un círculo muy, muy, muy chico. Pero el máximo valor que puede tomar R1, ¿cuánto es? Póngamelo por el chat o por el micrófono. ¿Cuánto es lo máximo que puede valer R1? 2a raíz de 2. No, pues 2A nomás. Ah, vale, vale. Porque yo tengo el cuadrado, puedo tener el círculo ahí, usando todo el espacio. Espera, déjeme hacerlo. Todo se supone que está de borde a borde. Que use todo el máximo del cuadrado. O sea, ese es el círculo más grande que puede tener. Y el otro me va a quedar ahí metido en ese espacio chico que me queda. Como, bueno, ahí ya asuman de que se está tocando, ¿cachai? No, no me quedo muy bien. Entonces, el máximo valor que puede tener el radio es 2A. Entonces, que visualmente tiene sentido que esto sea un poco el máximo, ¿cachai? Me sobra súper poco espacio, me sobra esto, ese espacio de ahí, ese espacio acá, y aquí me sobra espacio gigante, ¿cachai? Entonces, el valor máximo que puede tomar es 2A. Entonces, me voy para acá y digo, perfecto, uno de los bordes es R1, perdón, espérenme, ahí está. Entonces, R1 que sea igual a 2A, que es el valor máximo que puede tomar, eso no es el máximo del diámetro,
No, pues el diámetro máximo es 2a por raíz de 2. O sea, toda la razón, sí, tenéis toda la razón. El valor máximo del diámetro es 2a. Entonces, el radio máximo que puede tomar es a solito. Gracias, Alberto. Sí. Entonces, el radio máximo es a, para que el diámetro sea 2a. Entonces, volvemos a nuestra función de la diagonal y, bueno, la voy a copiar, porque de esta manera calculamos el R2, porque visualmente, o sea, nosotros no podemos asumir, no podemos decir que es cero, porque se forma un círculo súper chiquitito. Entonces, tenemos que calcularlo. Entonces, esto lo voy a poner por aquí, que es como la fórmula que tenemos. Esto lo voy a borrar un poco. Lo voy a escribir más abajo. Entonces, es que ya, nosotros decimos R1 va a ser igual a, a A. Entonces, R1 igual a. Implica que tengo R2 por raíz de 2 más A raíz de 2 más A más R2, y eso va a ser igual a 2A raíz de 2. Entonces, bueno, despejo R2 y me queda raíz R2 por raíz de 2 más 1 va a ser igual a 2A raíz de 2 menos A raíz de 2, me queda A raíz de 2 menos A, R2 va a ser igual a raíz de 2 menos A partido en raíz de 2 más 1. Entonces, esta es una de las soluciones de que sea, porque este es uno de los bordes. R1 igual a, R2 igual a raíz de 2 menos a, dividido en raíz de 2 más 1. O la otra solución, trae solución 1, o sea, sol 1. Y la solución 2, es decir, R2 va a ser igual a A, de que es el caso opuesto. O sea, acá tengo un círculo muy grande, como tengo el círculo de abajo muy grande y el de arriba chiquitito, o sea, R1 muy grande y R2 chiquitito, o, no sé por qué borré 2, R1 chiquitito y R2 muy grande. Asuman de que los hice bien, pero es como lo que estoy intentando explicar con palabras. Entonces, usamos la misma fórmula y nos queda R1 raíz de 2 más A raíz de 2 más R1 más A igual a 2A raíz de 2. Y bueno, si es que despejamos esto, nos queda que R1 va a ser igual a raíz de 2 partido en, o sea, A raíz de 2 menos A partido en raíz de 2 menos 1 más 1 más 1, que es la opción alternativa, o sea, de que R2 sea el más grande y R1 sea el otro. ¿Por qué pasa esto de que hay dos soluciones que son máximos? Porque la parábola es simétrica. O sea, tengo como el rango, el punto, el otro está justo en el medio. Entonces tengo una parábola así. Bueno, en verdad no están así, es como así. Entonces, este punto de acá es R1 igual a. Este punto de acá es R2 igual a. Este punto de acá es R1 igual, bueno, lo que calculamos antes. ¿Dónde está? Aquí. El a raíz de 2 partido en raíz de 2 más 1.
¿Se entendió? O sea, ahí cualquiera de las dos soluciones maximizan la suma de las áreas de las piscinas. Como nos preguntan cuánto debería ser el radio de cada una, cualquiera de las dos soluciones. R2 igual a, R1 igual a raíz de 2 menos a partido en raíz de 2 más 1, o la otra solución. Que bueno, es lo opuesto, R1 igual a y R2 igual a la resta. ¿Se entendió? Buenísimo. Ya, entonces, ¿queda alguna pregunta del problema 2, del control 2, optimización? Ya, perfecto. Ya, y el último ejercicio es bueno, el problema 1 del control 3, del que acaban de hacer ahora. Control 3. ¿Qué no se entendió, Francisco? No, no había ninguna duda. Ah, ya. Sale, sale. Ya, entonces el problema 1 es el control. Entonces les dan una función f de x igual x logaritmo natural de x más 1. Ya, entonces voy a ir explicando la mayoría con palabras, lo voy a ir escribiendo, pero la explicación es un poco también con palabras. Entonces nos dice, encuentra el dominio de f. El dominio de f, yo tengo que fijarme en qué cosas me complican o hacen de que mi ejercicio no funcione. El x en sí no tiene ningún problema, funciona de los reales a los reales. El logaritmo de x más 1. El logaritmo tiene restricción. Adentro del logaritmo no puede haber ningún número negativo. Entonces, x más 1 tiene que ser mayor que 0. Entonces, x tiene que ser mayor que menos 1. Entonces, mi dominio va a ser desde el menos 1 hasta el infinito positivo. ¿Por qué? Porque el menos 1 en adelante me dan problemas, porque me queda el logaritmo negativo. Ya, entonces, dominio del menos 1 en adelante. Después, ceros. Ceros. Tenemos que hacer de que x logaritmo natural de x más 1 sea igual a 0. El logaritmo nunca va a ser 0, o sea, perdón. El logaritmo de esto, acá tengo dos casos, o que el x sea 0 o que el logaritmo sea 0, de los que de que me hagan 0 la función. Entonces, cuando el x, ¿qué valores de x hacen que esto me dé 0? X igual 0. ¿Y qué valores del logaritmo de x más 1 hacen que sea 0? Euler elevado a cuánto, o sea, para que esto sea 0, tengo que hacer Euler elevado a algo me tiene que dar, o sea, x elevado a 0 me tiene que dar lo que está dentro, así, x más 1, perdón. Entonces, para que esto se cumpla, x tiene que también ser 0, porque ahí me queda logaritmo de 1, y logaritmo de 1 es 0. Entonces, como los ceros tengo x igual 0. Coincidió de que ahora eran los mismos, si es que yo hubiera puesto una función que hubiera sido x más 1 por logaritmo natural de x más 1, tengo una solución que hubiera sido x igual 0, que hubiera hecho que el logaritmo me dé 0, y tengo la solución x igual, ya, no voy a poner el 1 porque justo también me lo indetermina, o sea, el menos 1, menos 0,5. Y también tengo el 0,5, que hace de que el x me quede ahí positivo. ¿Se entendió? O sea, es como, es súper intuitivo. Es igual a 0 y se soluciona, literal.
Ya, entonces tengo que, de los ceros tengo el x igual 0. Ya, signos y asíntotas. Los signos. Tengo x logaritmo natural de x más 1, igual 0. El x siempre va a ser positivo. ¿Por qué? Porque está yendo, viento. Va a ser siempre positivo desde el... Entonces voy a separarlo en rango. Voy a separar desde el menos 1 hasta el 0, que es cuando este va a estar negativo, y desde el 0 hasta el infinito positivo. Entonces, el x entre el menos 1 y el 0 va a ser negativo. Pero el logaritmo natural entre el menos 1 y el 0, o sea, entre el logaritmo de 0 y el logaritmo de 1, eso me da valores negativos también. Entonces me queda positivo. Y en cambio, cuando son mayores que 0, tengo positivo el x, un por, y todos los valores del logaritmo desde 1 en adelante también son positivos. Entonces, me vuelve a quedar positivo. Entonces, los signos de esto siempre van a ser mayores que 0. Ah, bueno, y cuando es 0, me da el 0. Entonces siempre van a ser mayores o iguales a 0. Y las asíntotas, tenemos que ver los que nos generan problemas al tiro para las verticales, que son el x igual menos 1. Entonces, límite cuando x tiende a menos 1 de la función x logaritmo natural de x menos 1, perdón, x más 1. Entonces, esto al tiro, viéndolo, nos da infinito positivo, cuando normalmente me debería dar un valor. ¿Por qué? Por el logaritmo, porque me queda logaritmo de 0. El logaritmo de 0 se me va a ir a infinito, a menos infinito, pero con el menos me da infinito positivo. Entonces, la asíntota tiene vertical en x igual menos 1. Como no tiene ningún otro punto que nos complica, eso con las horizontales. Límite cuando x tiende a infinito positivo. No calculo infinito negativo porque no está en mi dominio el infinito negativo. O sea, que en mi dominio estoy desde el menos 1 hasta el infinito, no puedo calcular x cuando tiende a infinito negativo porque no está, no es parte de mi dominio. Entonces solo calculo el infinito positivo. De x por logaritmo natural de x más 1. Y esto me va a quedar infinito positivo por infinito. Infinito positivo. Entonces, no tiene asíntota horizontal. Ya, y asíntota oblicua, tenemos límite cuando x tiende a infinito de x logaritmo de x más 1 partido en x, simplifican las x, y nos queda logaritmo de infinito, que también es infinito. Entonces ni siquiera me complico en calcular el punto porque ya sé que no tiene. Entonces tampoco tiene asíntotas oblicuas. Entonces tiene solo una asíntota vertical en x igual menos 1. B. Paréntesis. Como ya estamos en la hora, si es que alguien se tiene que ir, se quiere ir, eh, como vayan nomás, yo voy a seguir haciéndola por último para que esté grabada. Entonces, o sea, como estoy en la hora, pero igual voy a seguir haciendo todo el ejercicio, por último lo sirve para estudiar. Ya, entonces, después nos dicen, calcule la derivada de f y demuestre que f' evaluada en 0 es 0. Tenemos la función x por logaritmo natural de x más 1. Voy a escribirlo en f. F de x igual
x logaritmo natural de x más 1. Entonces, derivamos esto, la derivada del primero por el segundo, la derivada de x, 1 por el segundo, entonces, perdón, f' va a ser igual. La derivada del primero, 1 por el segundo, logaritmo natural de x más 1, más la derivada del segundo por el primero, x por, y la derivada del logaritmo natural es 1 partido en lo que está dentro, x más 1. Entonces, tengo la derivada, y ahora tengo evaluar al 0, f' evaluada al 0 es igual a 0. O sea, eso es lo que quiero demostrar. Es igual a logaritmo natural de 0 más 1 más 0 partido en 0 más 1. Y esto me queda 0, porque el logaritmo natural de 1 me da 0 más 0. Entonces, C nos dicen, calcule la segunda derivada y utilice este resultado para determinar si x0 es máximo, mínimo u otra cosa. Determine la convexidad de f y bosqueje un gráfico indicando el recorrido. Entonces tengo que calcular la segunda derivada. f2' de, bueno, voy a escribir aquí, f' de x, voy a escribir lo mismo de arriba, es logaritmo natural de x más 1 más x partido en x más 1. Entonces, f2' de x va a ser igual a la derivada del primero, 1 partido en x más 1, más. Y aquí tengo una fracción, la derivada del primero por el segundo, x más 1, que es 1 por x más 1, menos la derivada del segundo por el primero, x por la derivada de x más 1 es 1, porque el 1 se simplifica y se me hace 0, y el x se me hace 1. Y todo esto dividido en el segundo al cuadrado, x más 1 al cuadrado. Entonces, f2' de x va a ser igual a, voy a multiplicar esto por x más 1 arriba y abajo para tenerlo también al cuadrado. Entonces, x más 1 partido en x más 1 al cuadrado, más 1 partido en x más 1 al cuadrado. Entonces esto me queda f2' de x va a ser igual a x más 2 partido en x más 1 al cuadrado. Y ahora tenemos que evaluar el 0 en esta función para determinar si es que es un máximo o un mínimo. Entonces, f2' evaluado en 0, me queda 0 más 2 partido en 0 más 1 al cuadrado. Entonces esto me da 2 partido en 1, positivo. Por lo tanto, más, ¿está feliz? Es un mínimo. O sea, el 0 al final es un mínimo. Y hacemos un pequeño bosquejo. Nosotros teníamos que los signos, déjenme subir, son siempre mayores a 0. Pero el mínimo lo tengo en 0 y yo había calculado que antes también me daba 0. Entonces, tengo un gráfico así, una asíntota en menos 1, tengo que bajar así, choca y sube y se va para infinito positivo. Esto está tocando ahí el 0. Ya. Y máximo mínimo, ya, la convexidad de f. Viendo esta función, sabiendo de que el mínimo es positivo, esto es una función convexa. Toda la función. Entonces, es una función. Es una función convexa. Ya. Y el último nos dicen D. D. Haga un desarrollo de Taylor de orden 3 de f en torno a x0 y a partir de esto estima el valor del logaritmo de la raíz de 3 medios y puede estimar cuánto se equivoca esta aproximación.
Ya, entonces nos piden hacer un polinomio de Taylor, perdón, Taylor de orden 3. Entonces, si se acuerdan, el polinomio de Taylor era, espérate, Taylor de orden 3. Entonces, en Taylor, no sé si se acuerdan que era la función evaluada en x0 más la función derivada evaluada en x0 por x menos x0 elevado a 1 partido en 1 factorial. O sea, lo estoy escribiendo completo, pero no, al final el elevado a 1 no va y el 1 factorial también es 1, entonces tampoco va. Después, f2' de x0 por x menos x0 al cuadrado partido en 2 factorial. Hasta ahora vamos en orden 2, más f3' de x0 por x menos x0 elevado a 3 partido en 3 factorial. O sea, si es que tuviera que calcular de orden 4 o de orden 5, tendría que escribir esto mismo, f4' x0 por x menos x0 elevado a 4 partido en 4 factorial. Y así, si me piden orden 20, tengo que escribir 20 derivadas. Pero nos dicen orden 3. Nunca les van a pedir orden 20, o sea, es una exageración. Y ya, entonces calculamos esto. El f lo tenemos, entonces, Taylor de orden 3. Después voy a reemplazar. Entonces tengo f de x, que es x0 por logaritmo natural de x0 más 1, más. O sea, en vez de escribir x0 voy a escribir 0 al tiro. Voy a ir escribiendo todo, pero voy a ir escribiendo 0 al tiro para después simplificar más fácil. 0 por logaritmo natural de 0 más 1, más f', pero nosotros calculamos f' un poquitito más arriba. Aquí está. Logaritmo natural de x más 1, voy a escribirlo, voy a borrar las x y voy a escribir 0. Tenemos escrito aquí arriba. Copiar. Esto lo estoy haciendo solo por un tema también de tiempo, el del copiar y pegar. 0 y 0, 0. Ya, esto es la función por x menos 0 elevado a 1. Todo esto dividido en 1, más f2', que acá está. Copiar, pegar, más 0 más 1 y aquí 0 más 2. Por x menos 0 al cuadrado, todo esto partido en 2 factorial. Y acá tenemos que calcular f3', que f3' teníamos x más 2 partido en x más 1 al cuadrado. Entonces f2' de x. Entonces f3' va a ser igual a la derivada del primero por el segundo. X más 1 al cuadrado, porque esto nos da 1. Menos la derivada del segundo por el primero. 2x más 1 por 1, porque la derivada de lo adentro me da 1, por el primero, x más 2. Todo esto dividido en el segundo al cuadrado. ¿Saben?
x más 1 al cuadrado. Todo esto al cuadrado y me queda elevado a 4. Elevado a 4. Simplifico los x más 1. Entonces me queda ahí S1, acá no me queda nada y aquí me queda 3. Y de esta manera me queda x más 1 menos 2x menos 4. Entonces queda menos x. Esto me queda menos 4 menos 1 menos 3 partido en x más 1 elevado a 3. Ya. Entonces, esto lo escribimos después, lo voy a escribir como, voy a factorizar y voy a poner un menos afuera de todo eso. Entonces, más, abre paréntesis, menos 0 menos 3 partido en 0 más 1 al cubo, 0 más 1 al cubo, por x menos 0 al cubo, y todo esto dividido en 3 factorial. Voy a copiar todo lo que acabo de hacer de la segunda derivada y lo voy a escribir, o sea, lo voy a mover un poco para abajo. Lo voy a mover para acá. Esto es 3 factorial que se me borró aquí. Dividido en 3 factorial. Ya, y entonces ahora empiezo a reemplazar, o sea, empiezo a simplificar todo lo que tenga 0, lo empiezo a simplificar, porque con eso ahí ya calculamos los 3. Entonces, 0 por logaritmo de 0, o sea, esto es 0 por 0, 0. Después aquí tengo 0 más 0 por... Perdón, voy a escribir todos los paréntesis porque si no se pueden confundir. Esto va así. O sea, es f de x por todo ese paréntesis. Aquí lo mismo. Y aquí lo mismo. Entonces me queda 0 por x, partido en 1, 0. Aquí me queda 0 más 2, partido en 1, entonces me queda 2, por x menos 0, x cuadrado. Entonces tengo 2x cuadrado partido en 2. Todo esto me da, entonces, x cuadrado, porque el 2 se me simplifica con el 2 de abajo. Y aquí me queda 0 menos 3, partido en 1, menos 3, al cubo, partido en 3 factorial, que es 6. Entonces, esto me queda menos x cubo medios, o sea, el 3 partido en 6. Ya, entonces, aquí tengo un poquito de espacio. Entonces, el polinomio de Taylor, de orden, perdón. Entonces, el Taylor de orden 3 me queda, bueno, no voy a escribir los ceros, pero me queda x cuadrado menos x cubo partido en 2. Eso me da el polinomio de Taylor. Entonces después nos dicen, a partir de esto, estime el valor de logaritmo natural de raíz de 3 medios. Entonces, voy y reemplazo. Logaritmo natural de raíz de 3 medios al cuadrado menos logaritmo natural de raíz de 3 medios al cubo partido en 2. Y estos son y esto es el valor que tiene, si es que yo aproximo el logaritmo de raíz de 3 medios. Bueno, esto ordenándolo un poquito más,
es 1 medio logaritmo natural de 3 medios, todo esto al cuadrado, entonces me queda logaritmo natural de 3 medios al cuadrado partido en 4, que es como la raíz la saco porque está elevando, entonces 1 medio y al cuadrado me queda 1/4. Menos, eh, bueno, hago lo mismo, entonces me queda logaritmo natural de 3 medios al cubo partido en 8 eh, por 2. Entonces partido en 16. Entonces, esto los voy a dejar expresados, o sea, no se compliquen en calcular eso, pero es más o menos este es el valor. Entonces, aquí tengo el primer valor de la aproximación del logaritmo natural de raíz de 3 medios. Y nosotros necesitamos saber con cuánto error tiene este. Entonces calculamos el error. Y para calcular el error es valor absoluto de la función. Antes de esto, para calcular el error nosotros definimos un chi. Chi pertenece entre el valor como con el que estamos en torno, o sea, en este caso 0, y el valor que estamos estimando, logaritmo natural de raíz de 3 medios. O sea, chi pertenece dentro de ese rango. Entonces, para el error calculamos el valor absoluto de la función derivada 1 grado más del Taylor que calculamos, o sea, en este caso 4, porque calculamos Taylor de orden 3, entonces vamos a calcular ahora de Taylor orden 4. Ya, la función derivada 4 veces, dividido bueno, n más 1 también, entonces 4 factorial. Y esto lo multiplicamos por el valor del entorno, o sea, miento, por el valor que estamos estimando, o sea, logaritmo natural de raíz de 3 medios, menos el valor con el respecto al cual calculamos el entorno, 0. Todo esto también elevado a n más 1, o sea, a 4. Se cierra el valor absoluto. ¿Se entendió? O sea, ¿se está entendiendo hasta acá más o menos? Ve, esta es la fórmula del entorno, o sea, del error. Se la voy a escribir como genérica, aquí abajito. Entonces, tal vez eso les puede explicar, o sea, les puede ayudar más. Error, dos puntos. Es el valor absoluto de f derivado de n más 1 de chi partido en n más 1 factorial por a menos x0 elevado a n más 1. A igual valor estimado. O sea, el que estamos estimando. Y x0 igual valor en torno Taylor. O sea, no es lo mismo que mi valor si yo estoy calculando un polinomio respecto a 50, a que si lo esté calculando respecto a 0. Por eso como el error va a cambiar. Eso, bueno, es como la fórmula genérica, se las dejo ahí. Y aquí se cierra el valor absoluto. Se las dejo ahí. Ya, entonces, calculo la cuarta derivada. No, esto lo moví, no lo dije. Aquí está. No, esto es la tercera derivada. Ah, sí, claro. Esta es la tercera derivada y tengo que derivar esto para calcular la cuarta. Entonces, voy a pegar aquí. O sea, F1, 2, 3 de X es eso.
Implica que f1, f4 de x será igual. Entonces, la derivada del primero me queda menos 1 partido en, o sea, menos 1 por x más 1 al cubo, menos 3x más 1 al cuadrado por x, o sea, como al final por la derivada de lo de adentro, que es 1, por menos x menos 3. Todo esto dividido en x más 1 elevado a 3 por 2, o sea, elevado a 6. Y simplificamos, entonces me queda el x cuadrado que se me va, esto se me va en 2 y esto me queda 4. Entonces me queda que esto es 2x más 4 partido en x más 1 elevado a 4. Porque al final este 3, eh, esto me queda al cuadrado, si es que reemplazo esto me queda x cuadrado, o sea, espérenme, creo que me equivoqué. Eh, a ver, va, esto no me pifié acá. Ya caché. Ahora sí. Esto, como lo estoy simplificando en 2, esto me queda 1. O sea, no me queda nada. Ahora sí. Ya sí. Entonces, por eso me da el 2x más 4, digan, x más 1 a la cuarta. ¿Por qué? Aquí tengo menos x y con el menos 3 de acá me queda menos 2x. Entonces, y por el menos, menos, menos se me hacen más. Entonces me queda 3x positivo menos x, 2x. Y aquí tengo menos 3 por el menos 3 me queda 9 positivo, pero por el menos 1 de acá me queda 8. Y lo factorizo en 2 por 4. Y lo de abajo me queda igual. Entonces, lo borré sin querer. Voy y lo reemplazo acá. Entonces me queda 2, o sea, valor absoluto de 2 chi más 4 partido en chi más 1 elevado a 4 por, esto lo voy a subir un poquito, ahí está, por límite, o sea, logaritmo natural de raíz de 3 medios menos 0 elevado a 4, todo esto dividido en 4 factorial. Entonces, el valor absoluto llega hasta acá abajo. Entonces, esto me equivoqué, no tenía que escribirlo acá, porque aquí estaba poniendo la fórmula genérica. Tenía que escribirlo ahí arriba. Y ahora sí, perdón. Y entonces escribo igual eso. Y yo voy a decir, o sea, acá como al final lo tengo en función de chi, tengo que decir de que esto va a ser menor que el chi en el límite. ¿Y cuánto es el límite? El punto que estamos evaluando.
Esto va a ser menor que el valor absoluto de 2 por logaritmo natural de raíz de 3 medios más, aquí esto es paréntesis, más 4 partido en logaritmo natural de raíz de 3 medios más 1 elevado a 4 por logaritmo natural de raíz de 3 medios más 0 elevado a 4, y todo esto dividido en 4 factorial. Entonces, bueno, después por multiplicación, en lo de abajo me va a quedar eh, hacia arriba, entonces lo voy a escribir aquí, por 24, que es 4 factorial, que es 4 por 3 por 2 por 1, entonces 12, 24, por 24, y se termina el valor absoluto. Y ahí tengo el error. O sea, esto es el máximo error que puedo tener eh, al realizar esa aproximación. Entonces, ¿se puede estimar? Sí, se puede estimar y por este valor máximo. Entonces, en general se escribe hasta acá con el épsilon y después se pone menor o igual, o sea que con el épsilon va a ser menor o igual que, perdón, esto es menor o igual que ese valor. Y ahí escribo ahí con el valor reemplazando. Sorry al final por la última parte que está muy desordenada. Voy a mover toda esta parte de la raíz, o sea, el cálculo de la derivada. No me agarré tantas cuestiones mal. Y voy a subir el error que había bajado antes, como la fórmula genérica. No sé si es que hay alguna pregunta de los que quedan. Ahí le voy a mostrar todo. Perfecto. No sé si se alcanza a ver en verdad. ¿Qué significa haber reemplazado chi con cero? Eso es tu otro límite, es tu otra cota. No lo reemplazo, buena pregunta. No lo reemplazo por una simple razón. O sea, porque es el valor mínimo, que es el mínimo error que podéis tener. Y el mínimo error que podéis tener es cero. Si es que yo hubiera reemplazado por cero, déjame ir acá, me hubiera quedado cero menos cero al cuadrado, multiplicando todo esto. Entonces me hubiera quedado todo el error cero. Si es que yo hubiera reemplazado el valor con cero, me hubiera dado cero. Que es como, no hay error, o sea, porque el error te da cero. Si que yo calculo el polinomio de Taylor en cero, o sea, tengo la función x cuadrado y quiero calcular el polinomio de Taylor de orden 2 en cero. Me va a dar cero porque me queda cero menos cero en... Déjame ponerlo aquí y después lo borro. En esta parte de acá me va a quedar cero menos cero. Entonces me queda cero elevado a 4, elevado a lo que sea. Por cualquier cosa me va a seguir dando cero. Entonces, el reemplazar por cero significa el mínimo error que tú podís tener. No sé si ahí se entendió. Dale. Cuando reemplazáis por cero, te queda cero. Entonces, tu problema va a estar acotado entre cero, que es cuando sí, o sea, el epsilon vale cero, y el valor en el que estáis reemplazando. Acuérdense que el polinomio de Taylor te aproxima en un punto. Entonces, eh, si es que yo hubiera calculado, por ejemplo, el polinomio de Taylor en torno a x0 igual logaritmo de raíz de 3 medios, al final el punto, y quiero calcular después el valor en ese punto, aquí, en esta parte de acá del error, me hubiera quedado logaritmo de raíz de 3 medios menos logaritmo de raíz de 3 medios.
Entonces, ¿qué es lo que me dice eso? Estáis calculando en el mismo punto donde calculaste el polinomio, entonces no hay error, porque yo funciono para este punto. Después me adapto un poco a lo que viene, pero en este punto yo te voy a calcular exactamente lo que vale. Entonces, me adapto para que llegue a ese valor. No sé si ahí se entendió un poco más qué es lo que hace este epsilon. El epsilon al final te dice que el error va a estar dentro de ese rango, que es el rango en el que calculaste el polinomio y el punto que estás evaluando. O sea, si yo hubiera calculado el polinomio en menos logaritmo, hubiera tenido todo el valor de acá arriba, o sea, el polinomio Taylor me hubiera dado distinto, pero me dice que tengo este valor, que es la aproximación del logaritmo natural de raíz de 3 medios, y en cuanto falla, en cero no tiene error, o sea, me dio perfecto. Pero el máximo valor que puede tener de error es este. Perdón, acá, todo esto. Perfecto. ¿Queda alguna otra pregunta? Yo tengo una, pero como medio general. ¿Hasta dónde, si nos piden el error de Taylor, tenemos que hacerlo hasta donde lo hiciste tú o llegar hasta una parte en específico? Hasta acá, hasta después, o sea, ya con esto de dejarlo presentado se entiende, no es necesario empezar a simplificarlo más. Tenéis que llegar, o sea, llegar hasta el poner menor o igual, tanto, que es como ponéis la cota del límite. O sea, Ah, ya, viento, no perfecto. la cota del límite, la cota del punto que estáis evaluando. Ahí ya ahí termináis. O sea, ponerme aquí a resolver esto es absurdo, o sea, no se justifica. Ponte tú, ¿qué cosas se podrían hacer si es que ya te sobran tiempo? La raíz la pasáis como un medio, el un medio elevado a 4 te queda 16, entonces te queda logaritmo de 3 medios partido en 16. Pero como, no sé, acá lo mismo, poní el un medio y te va a quedar, se te va a simplificar el un medio con el 2 de acá, y aquí en vez de tener un 4 te va a quedar un 8. El raíz de acá te va a quedar también un 16, entonces otro 16 que se te mete en esta función de acá. Pero no se justifica, o sea, ya estando hasta este punto aquí, listo. O sea, lo dejáis expresado, porque después igual no vaya a poder calcular los logaritmos naturales de raíz de, ¿cachai? O sea, logaritmo natural de 0,5, o sea, de 1,5. Ya, perfecto. Sí. Dale, o sea, llegáis hasta después del menor igual. Ponéis el menor igual, evaluáis el punto y de ahí termináis. Perfecto. Bueno, voy a cortar la grabación.